Buenos días, viernes 19 de marzo de 2010. Gracias por estar con nosotros en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la prensa aráfica. Su participación siempre es valiosa y bienvenida. Puede hacerlo a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este viernes queremos aprovechar la media hora para hacer una reflexión sobre la seguridad pública en nuestro país y especialmente reivindicar el ejercicio del periodismo que algunos han intentado afectar, desviando, diríamos nosotros, la atención de la discusión de fondo que debe girar alrededor de la efectividad en el combate a la criminalidad. Está con nosotros para hacer ese análisis esta mañana en nuestros estudios Rafael Domínguez, un colega periodista muy estimado, que es actualmente el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Rafael, es un gusto. Buenos días. Gracias, William. El gusto es mío también de poder estar en tu programa y también saludar a todos los que ven este programa a través de la web en la prensa gráfica alrededor del mundo. Claro, Rafael, como en toda crisis, algunos intentan colocar el ejercicio del periodismo en el centro de la tormenta y tratan de desviar la atención. Tengo la impresión que este caso en el tema de la seguridad pública no es la excepción. Hay que remontarse un poco quizás a los hechos del jueves de la semana anterior, cuando un joven de 17 años entonces asesina a puñaladas a otro estudiante rival. El fotoperiodista del staff de la prensa gráfica toma esa fotografía y eso desencadena cuestionamientos porque no actuó. La más desafortunada, creería yo, es la que planteó el presidente de la República, pero en principio, quisiera saber cuál es tu apreciación de lo que está ocurriendo, porque quizás hay varias cosas que podemos ir, digamos, desgranando de esto. Bueno, hay dos análisis, ¿no? El análisis sobre el tema periodístico, el tema de la actuación periodística y mediática, y otra, la parte de la realidad nacional, política, y que tiene que ver con el tema de aplicación de justicia y la realidad de la delincuencia en el país. Podemos irnos por la que tú quieras, pero creo que hay que separarla, hay que montar esto en esos escenarios, porque no es lo mismo analizarlo en un todo, porque no se puede contemplar en un todo las dos formas de ver las cosas. Si lo vemos por el lado periodístico, creo que se ha hecho lo correcto, se ha hecho lo que se tiene que hacer, el periodista ha actuado dentro de los protocolos de seguridad que exigen este tipo de circunstancias y no hay mucha discusión al respecto. El problema está cuando en el lado de la seguridad pública, en el lado de la realidad política, en el lado del actuar de los jueces, se está tratando de hacer mano de un argumento sacado de los pelos para desviar la atención o para generar un protagonismo en el sistema judicial, no sabemos, pero al final tratar de resolver la realidad nacional de la criminalidad, la realidad nacional de la deficiencia de poder detener el crimen contra lo que puede lograr una fotografía o lo que está haciendo un medio o un periodista en el ejercicio de su función es realmente descabellado. Bueno, si tratamos de ir por partes en esto, la primera reacción que se genera, una fotografía que aparece en una circunstancia excepcional, justo el mismo día que los diputados no se encontraban en acuerdo en común para poder superar el veto presidencial al aumento de años de cárcel a los menores. Pero inicia todo en ese momento, no era tanto la discusión de si el fotoperiodista debía tomar la foto, si era un menor o no era un menor, pero ya había ahí hechos concretos, por ejemplo, alrededor siempre del trabajo periodístico. Es un hecho excepcional. Y el presidente de la República sale diciendo, que le sorprendía porque no actuó en ese momento, no intervino en esa situación del crimen el fotoperiodista y los ciudadanos que iban alrededor en ese momento. Es que estamos tan mal en términos de delincuencia y de crimen que crees que cualquiera puede resolverlo, ya no hayas ni a quién atender, pues, o sea, el que vaya pasando, por favor ayude, porque no hayamos cómo resolver esto. Uno puede tener estas interpretaciones. Yo creo que es un hecho excepcional en el que se dan estas cosas, tanto para el trabajo periodístico como para entender el fenómeno de la delincuencia. En el trabajo periodístico es un hecho excepcional, es cierto, estamos todos los días en las calles, claro, pero muy pocas veces tiene oportunidad el equipo de prensa de captar estas cosas y por lo tanto actúa, reacciona, lo toma y lo publica como un hecho excepcional realmente importante, porque cada vez que se da un hecho de estos es importante para la población saber qué es lo que ha pasado. Y se publica como tal. Claro, porque el caso del asesinato de este joven del inframe, es decir, es un caso más dentro de los tantos que ocurren en este país y que no se registra. Ese mismo día, William, en la edición del diario de hoy, también aparecía un pleito en otro momento de un bolito peleando contra un, parece chofer o cobrador de un microbús, y también es tomado por las cámaras de este otro rotativo. Es decir, están sucediendo las cosas en las calles y la obligación de la prensa es publicarlas, darlas a conocer. Las repercusiones de eso no son responsabilidad de la prensa.
Tengo que hacer una pausa comercial, pero antes, para cerrar, el periodista en ese caso, decías hace un momento, está definido cuál es el rol del periodista o del fotoperiodista en este caso, que es el que está en el centro de la tormenta. Eso está claramente definido cuál es su rol. Pero bueno, cuando alguien le pide, como el presidente, dice, bueno, ¿por qué no intervino? O sea, y yo lamento esa declaración porque el presidente ha sido periodista. Y periodista que cubrió la guerra en El Salvador, tuvo presencia durante eso y sabe que hay unos protocolos de seguridad que te impiden formar parte de las escenas o de los bandos en contienda, para el caso en el tiempo de la guerra o de una manifestación. Tú cumplís tus protocolos de seguridad. Desde el momento que tú tenés una cámara, ya sea fotográfica o de video, o tu grabadora, tú no sos un ciudadano común, sos un periodista en ejercicio de sus funciones. Tanto es así que el Código Penal te reconoce eso y te protege, porque precisamente eres un ciudadano distinto en ese momento y no puedes tomar parte aún para tratar de resolver un crimen, porque entonces tú estás involucrándote y va a traer otras repercusiones por el hecho mismo de ser un periodista en ejercicio. sí, porque finalmente ya no va a ser un muerto, pueden ser 2 o 3. Es más, el periodista en este momento hace su trabajo, pero también en el código de seguridad pudo haberse expuesto demasiado, porque él no sabía si habían más cómplices. Claro. O qué hubiera pasado si se da cuenta este joven que lo estaban fotografiando. Tenía otra ayudándole a quitarse de encima a otros jóvenes, pero ¿qué hubiera pasado si se dan cuenta? Lo que pasó es que no se dieron cuenta. Entonces, creo que mezclar al periodista en una realidad de la criminalidad está fuera de todo, y pedirle al periodista en 30 segundos que él está armado con una cámara, para llamarlo de alguna forma, y su obligación es tomar la realidad, no intervenir en ella, que le pidas que actúe como agente de seguridad, habiendo otros agentes de seguridad privados armados, sí, con pistolas, y que no hicieron nada. Entonces la realidad te está diciendo otra cosa. Perfecto, vamos en este momento a nuestra primera pausa comercial, Rafael. Cuando regresemos, bueno, entonces está claro que cada quien debe hacer su papel, la seguridad pública debe hacer su papel y no están cumpliendo, es decir, lo que tenemos es una situación de desborde. Y como ciudadanos también, William, yo creo que claro, como ciudadanos es válido. Pero en condiciones distintas, Por es decir. supuesto. Bueno, no es lo mismo que tú lo hagas en un trabajo, andes caminando en la calle y te pase algo y tú quieras intervenir como ciudadano, a que andes con el logo de la prensa, Exacto. tus cámaras y trabajo de prensa. Bueno, perfecto, vamos a una pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, alrededor de este caso lamentable del jueves pasado, antepasado, Rafael, han habido como varias etapas, por eso intenté entrar un poco con el hecho específico, lo que ocurrió el día en que este joven decide acuchillar al otro compañero, al joven estudiante del Inframen. Pero ahora viene la jueza segundo de menores, María Isabel Ponce Gallardo, que por cierto no quiere aparecer ante los medios ya poniendo su rostro como sí lo hacen todos los periodistas y hasta el fotoperiodista que grabó, que fotografió esa situación en ese instante, y pide a la Fiscalía General que investigue el nombre de las personas que trabajaron alrededor de esa información, el fotoperiodista, los editores, redactores. ¿Qué sabor te deja esto? Si ella no da la cara, William, y no da la cara por temor, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Pues es lo que sucede acá, es que estamos tratando de hacer juicios cuando no estamos en la misma posibilidad de entender los juicios que estamos haciendo. Creo que la jueza está en lo correcto en la búsqueda de aplicar la ley de menores, está bien, la ley que protege a la identidad,
pero no se percata de que este no es un caso común y corriente, que no es un caso como el de todos los días donde se capturan y presentan menores a las autoridades. Aquí se está tratando de un caso excepcional, que como lo tratamos periodísticamente también es excepcional en el sentido de que fue en flagrancia, que hay evidencias, que hay testigos y que este proceso ya va encaminado, que le llega a su mano y que tiene que resolverlo pronto. Pero cuando escuchamos también del lado de la Fiscalía que necesitan 6 meses para probar la participación de estos jóvenes en esta acusación, uno se pregunta, ¿será que entonces ni con todos estos elementos de la excepcionalidad del caso vamos a tener justicia en este caso? Y la familia del joven Garay no va a tener justicia, por lo menos desde esta parte. Ahora, pero también, bueno, yo me resisto a creer de que dentro de la aplicación de la ley no hayan, claro, casos excepcionales, pero también cosas de sentido común en las que se puede actuar y que no necesariamente tiene que ser tan dictatorial en eso de la aplicación de la ley. Tengo la impresión como ciudadano, pues. El sentido común es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Y estamos viendo las cosas desde perspectivas que no permiten hacer esa evaluación tan sencilla, cualquiera, no somos abogados con 2, 3 dedos de frente, sabés que, ¿cómo iba a saberse que el muchacho era o no menor de edad? Tú no estás pensando en eso cuando estás publicando, pero posteriormente sí se tomaron consideraciones, yo mismo vi las publicaciones y se hacía protección del nombre en alguna medida, pero también era un muchacho que captado con estas imágenes no es cualquier criminal o cualquier joven que cometió un error de adolescente. Ahora, pero hay algo más, Rafael, que estaba viendo, por ejemplo, la jueza pide a la Fiscalía que investigue alrededor de esto, las publicaciones, quién es el fotoperiodista, los editores. Digo yo, bueno, pero entonces la Fiscalía también en lugar de ir a investigar más a profundidad lo que ocurrió alrededor de ese crimen y darle más robustez a la prueba, aunque ya es contundente con la fotografía, ¿no? No sabemos si las va a considerar como prueba. En lugar de decirle a los fiscales, enfoquen todas sus energías en esto, les pide también entonces, o sea, eso es lo que uno no se explica, ¿no? Claro, y no solo son 2 fiscales, o sea, el recurso es desproporcionado para una situación que no le trae ninguna aplicación de justicia al sistema. No te ganás una medalla por hacer eso, pues te ganarías medalla con un criterio más amplio que permita evaluar el caso como excepcional, llevar a la población a que considere sus evaluaciones también sobre cómo tratar a los jóvenes y cómo hacer cumplir justicia en este caso, y por una actuación judicial que por lo menos dé la cara, porque si uno está dando la cara para dar sus opiniones y la jueza, que es jueza, está escondida, entonces uno ya también está claro en pensar de qué lado estamos, cada quien, o con qué transparencia estamos actuando en las aplicaciones de nuestros trabajos. Rafael, ¿crees tú que todo esto que está ocurriendo realmente debe llevar entonces a poder entrar a un estudio del tipo de legislación que tenemos? Porque bueno, mucha gente dice, es que el problema es que estamos en un país, ese es El Salvador, no es Suiza. Sin embargo, algunas leyes se han hecho ajustadas a la medida a otras realidades, no a la nuestra. Mira, William, yo creo que en el país hemos llegado a situaciones un poco raras y yo no creo que sean las leyes, somos las personas, William. Son los principios, los valores, la capacidad profesional de los que están en cada uno de los puestos los que nos está afectando. No es la ley penal juvenil está bien clara. ¿Para qué le estamos buscando 15, 20, 30, 100 años si de todas maneras no te va a servir aplicarla? Si no aplicamos ni siquiera los 7 y estos 7 no están logrando ni siquiera un resultado positivo en reformar a un muchacho, ¿cómo vamos a hacerlo en 15? ¿O con qué concepto vas a mantener en 15? Si no tenemos dinero para pagar unas cosas, ahora hay que darle más manutención adentro de los centros penales a los reos. O sea, hay todo un concepto de cosas que mencionar y que hacer alrededor de cómo aprobamos las leyes. Ahí estamos también con lo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Vamos a dedicar más consultas y más consultas, solo para traerlo acá. Sí. Pero no todas las leyes se consultan como esta. Hoy se está haciendo la Ley Penal Juvenil en privado con los diputados y el presidente, porque ahí no hay consultas. Sí, sí. O sea, estamos haciendo todo de una manera que deja mucho que pensar sobre nuestra calidad humana, creo yo, como país. Ya vamos a hablar del tema de transparencia, pero cuando regresemos quiero que nos expliques un poco si ustedes están, como asociación de periodistas, han hecho pronunciamientos concretos, si esto lo van a elevar a otros niveles también, esta situación de lo que está pasando en el país, y si hay alguna propuesta concreta alrededor del tema. Vamos a la pausa, volvemos.
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Esta mañana estamos conversando en la entrevista en línea con Rafael Domínguez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Rafael, quisiera saber entonces, bueno, estamos claros, hemos escuchado pronunciamientos de ustedes ante esta situación, condenas enérgicas, pero no sé si esto ustedes lo van a elevar como Asociación de Periodistas también a los organismos con los cuales tienen relaciones, digamos, y afinidades en el ejercicio del periodismo. Esto ya es de conocimiento a nivel internacional, por ejemplo, artículo 19, con quien estuvimos trabajando precisamente esta misma semana, un taller sobre seguridad periodística para periodistas, se llevó ya estas inquietudes y va a haber en el mes de abril otro replanteamiento porque viene, me parece, una de las personas de relatoría de la OEA que tiene que ver en estos temas y ya trae no solo este tema, sino también el tema del artículo 191 que está esperando la resolución de corte, todos estos elementos alrededor de el llamar a los periodistas como testigos, ¿verdad? Que menos mal que aquí no hemos llegado todavía, Nilton, a sentarlo al banquillo de los acusados. Bueno, parece que estamos cerca. Estos elementos ya están del conocimiento internacional y es muy lamentable que el país esté dando estos retrocesos. En otro sentido, hay análisis que hacer también sobre específicamente el periodista, el fotoperiodista. Aquí todos han pensado, en la víctima que murió, y por supuesto que tiene una parte importante de la reflexión, el victimario, la jueza, el medio, pero a Nilton se le ha puesto en un grave peligro también como persona, porque se le ha señalado, la prensa, digamos, cometió en algún momento, si le podemos llamar error, o digamos la situación de haber permitido que se conociera al fotoperiodista en un hecho como este, porque eso se pone en riesgo, pero es una decisión al final compartida entre el mismo periodista y el editor. Claro. No debió haberse dado a conocer, creemos que eso debió haberse resguardado para su seguridad personal. Una situación excepcional. Una situación excepcional como esta, donde tú no sabes si este joven era parte de una banda organizada, si es parte de una mara mucho más violenta que la novia, y no sabemos en el futuro qué puede pasar. Esas cosas hay que analizarlas, porque también el presidente, la jueza, están poniendo en peligro el análisis sobre la seguridad de este periodista al ponerlo casi en la misma condición del delincuente capturado, porque tú estás tratando de resolver un caso de asesinato, pero estás al mismo tiempo poniendo en tema de justicia al que tomó la foto, o sea, los estamos poniendo casi en el mismo nivel, y eso va contra la seguridad del periodista. Y si esto va a seguir en adelante, pues hay que hacer algunas evaluaciones. Estamos también como APES tratando de armar un foro alrededor de esto para que haya una discusión más, porque creemos que debe respetarse, mantenerse y sostenerse a como dé lugar la libertad irrestricta del ejercicio periodístico. ¿Te preocupa lo que está ocurriendo en el país? Obviamente, particularmente en el ejercicio del periodismo, de cómo está evolucionando el periodismo, es decir, de las amenazas que el periodismo Me preocupa, estamos viendo cosas que no deberíamos estar viendo. Estamos retrocediendo en conceptos que no deberíamos. Este tema del 191 no es poca cosa y que no se resuelva todavía es más delicado porque nos mantiene en vilo. Mejor sería que se pronuncie rápido la Corte y resolvamos y sigamos trabajando con el entusiasmo y la gana de todos los que estamos en los medios y trabajando en prensa que queremos hacer esto un mejor país. En dos líneas, explica un poco el 191 para que los cibernautas entiendan de qué estamos hablando. Bueno, el artículo 191 es el que garantiza que toda crítica desfavorable no tiene por ahora la pena de ir a la cárcel. Eso es todo. O sea, no nos meten presos si alguien no está contento con lo que estoy diciendo. Pero todavía queda la parte de la línea civil. En un caso civil todavía estamos muy expuestos, William, en calidad de periodista, donde me pueden poner $1 millón de daño moral si yo ofendí a alguien y eso podría igualmente, no sé si es más triste que te pongan $1 millón o ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces esas son las amenazas y debilidades que tiene nuestro sistema periodístico y que creemos que debemos defender. Ahora, me decías, entonces ustedes están trabajando alrededor de foros, de generar un poco de reflexión. Creemos que vale la pena reflexionar. ¿Esto se va a ampliar, digamos, a otros sectores también, a otros actores en este país? Yo creo es decir, que debe. Incluir, a la misma gente de Casa Presidencial. Es que cuando ves esos conceptos, jueces, cuando ves esos conceptos tan básicos, entrar en crisis, de decir, miren,
en vez de valorar el periodismo que se ha hecho, que facilita una solución a un hecho criminal, tú estás poniendo al periodista, no hombre, lo hubiera defendido, o para qué estaba ahí tomando fotos en lugar de, y metámoslo preso, pongámosle una multa. Entonces sí preocupa que no hemos entendido que el periodismo es otra cosa, y que el periodismo es el engrase que necesita esta democracia que estamos tratando de construir en el país, ¿verdad? Claro, vamos en este momento a otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Joshua Vargas es un compatriota que reside en Estados Unidos y que habitualmente nos escribe. Me voy a tomar 2 minutos en leer un poco lo que nos ha reflexionado. Es una carta mucho más grande la que nos ha enviado, pero bueno, quiero leer las partes más importantes. Dice: William, como siempre es un gran gusto saludarte. Te felicito por tan excelente programa que tienes, pues se abordan temas que realmente hay que analizar y ver cómo se encuentra por lo menos un alivio. Porque como te dije en el pasado, en algún momento cuando él escribió, que lamentablemente los supuestos líderes políticos nomás se las llevan en habladurías. Y mira lo que ha pasado, dice: el señor presidente de la República ha vetado, no tiene intención de imponer realmente ley, orden, porque según él está violando convenios o acuerdos. Dice: no solo ha sido el cobarde asesinato del joven estudiante, sino también el secuestro y asesinato de un comerciante en el departamento de Santa Ana. Vuelvo a enfatizar, dice: los líderes políticos siguen hablando, proponiendo, y hablando, y hablando, y hablando, y proponen, mientras, dice, ellos parecen loros y los sicarios no hablan, sino que toman acciones. Los criminales se valen de la poca importancia que los políticos ponen en la situación escabrosa que abate al país. Casi te aseguro, William, dice, que a ese individuo asesino comprobado, dice, que mató a otro estudiante, pronto saldrá libre. ¿Por qué? Dice: bueno, fácil, el sistema torcido penal que existe en el país es una falacia, una burla para las víctimas. Leo algo más, dice: yo que vivo en los Estados Unidos te puedo decir, William, que a veces no comparto con las leyes de este país, pero aquí hay una gran diferencia. Aquí la ley se aplica, se impone. El crimen organizado tendría que pagar millones de dólares para poder comprar diputados, jueces, fiscales y policías. Aquí una persona por matar a un animal se va a la cárcel por unos 2 o 3 años. Imagínate por matar a una persona, por lo menos se va preso unos 50 años o toda la vida, dice Joshua. Así sea un menor de edad. Aquí el sistema penal demanda que si un menor comete un crimen bajo la ley, tiene que ser procesado como menor y después ser trasladado a prisión como adulto a terminar su condena. Y no estamos hablando de payasadas de 7 estúpidos años. Te hablo de condenas reales que van desde los 20 años para arriba para menores de edad. Bueno, esa es la reflexión de Joshua. Solo no sé si querés referirte un poco a esta reflexión. Pues eso es lo que yo estaba reflexionando hace un momento. No está en las leyes, está en la calidad de las personas que la aplican, William. Todos los ciudadanos en este país hemos perdido muchos valores y nos está costando mucho entender que necesitamos hacer esa transformación, que no es por un decreto, no es por una ley, no es por lo que piensa un diputado, es por lo que cada uno tiene en su actuar diario, los valores con los que te educaron en casa. Pero si el problema está en el sistema educativo, y es de lo que menos hablamos, es de lo que menos estamos hablando. De todo el tema de valores, ¿no? Y de este mismo caso, si Sí. se pudo evitar, se pudo haber identificado a Jonathan por su historial, que era un chico problema. ¿Y qué hizo el sistema educativo? ¿Qué hizo su familia? ¿Cómo se confrontó al chico en estas deficiencias antes de que explotara en la calle dañando a otros? O sea, entonces uno se pregunta, si todos esos procesos se agotan,
entonces sí estamos frente a un problema que hay que castigarlo con el elemento, como lo dice la ley, de cárcel, que es para todos los delitos, debería ser el último, ¿verdad? Pero aquí lo estamos poniendo siempre primero, no nos estamos agotando las demás instancias. Bueno, pasemos al otro tema, el tema que tiene que ver con transparencia. La Asociación de Periodistas está involucrada, ha estado trabajando fuertemente junto con FUSADES y otras organizaciones en trabajar alrededor del anteproyecto de ley de acceso a la información o transparencia. ¿Qué es lo que ha pasado finalmente? Ustedes dieron conferencia de prensa el día de ayer, ¿no? Y hay preocupación. Sí, el grupo promotor de la ley, que es la conformación de todas estas entidades, incluida la APES, logró, yo le llamo milagro legislativo, William, porque en el histórico de este país pocas veces se ha visto una consulta amplia de sectores que termina en una propuesta de ley del FMLN y una propuesta de ley del grupo promotor que la retomó también para empujarla al partido Arena. Y lejos de confrontar, los hizo sentarse, trabajar juntos, hacer un solo cuerpo de ley y estar de acuerdo. Eso no ha pasado en todas las leyes. Cuando ya está esto a este nivel, el Ejecutivo viene y dice, miren, voy a tomar como insumo ese trabajo y voy a someterlo a una consulta. Cuando el grupo promotor ha trabajado ampliamente en consultas y el grupo promotor no es tampoco poca cosa. Cuando tú decís, voy a hacer una consulta porque esto no está suficientemente consultado, entonces estás desmeritando o bajando el nivel de lo que ha venido trabajando el grupo promotor. Eso ya para nosotros es una cosa un poco, si no ofensiva, pues que te baja la moral, pero vemos una posibilidad de ponerle, en lugar de patines a la aprobación de ley, ponerle tal vez algo que la detenga. Sí, sí. Ahora, ¿quiénes participan? Pues estamos hablando de la Asociación de Periodistas de El Salvador, FUSADES. FUSADES, APES, está también ANEP, está también ASDER, claro. Está la UCA, está la Matías Delgado, está la Fundación Lidera, está una cantidad ahí hay, digamos, usted, en esa propuesta se han recogido todas las opiniones posibles de la gente más versada en el tema, ¿no? Y, por supuesto. Y no se ha buscado por tendencias políticas o ideológicas. Y que no estamos de acuerdo en todo, solamente en el tema de que debe existir acceso a la información pública en este país. Entonces la consulta es súper amplia y no solo súper amplia, ya logró consenso en la Asamblea Legislativa. Entonces el presidente, es cierto, tiene derecho y puede hacer una consulta, pero nos preocupa cuando dice, de esta consulta voy a sacar elementos que probablemente van a cambiar toda la propuesta original. Bueno, entonces no es que ni siquiera emitió opinión sobre el proyecto ya montado, sino que puede construir otro. Y eso levanta para el grupo promotor la inseguridad, la sospecha y es válido también que nos sintamos desconfiados. Y si le sumamos a esto el ingrediente de la declaración del presidente que dice no me interesa combatir a los corruptos de gobiernos anteriores, entonces uno pregunta, si no te interesa perseguir los corruptos, entonces ¿cómo hablamos de transparencia? Porque la transparencia, una de sus principales sus principales efectos es eliminar la corrupción. Entonces ya en este momento nos vemos como enfrascados en, ok, te damos el beneficio de la duda, claro, pero queremos que esto camine rápido. Bueno, vamos a la última pausa. Al regreso, estamos entonces ante falta de voluntad. La otra es alrededor de la Subsecretaría de Transparencia. ¿Qué está haciendo entonces la Subsecretaría de Transparencia? Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Rafael, te preguntaba entonces, ¿voluntad? ¿Es que acaso no hay voluntad? Porque de repente uno se piensa, bueno, hay argumentos muy parecidos a los que se daban en administraciones anteriores sobre el tema de corrupción. Vos ya hacías y traías a referencia la reflexión del presidente de la República diciendo de que tampoco le interesa estar persiguiendo a los corruptos. Claro, pero uno tiene siempre en esto que ser positivo, digamos, y ponerlo en perspectiva de que, bueno, está bien tu consulta, démosle el beneficio de la duda, pero siempre y cuando esta consulta entonces no contraríe los principios básicos de la ley que tenemos, no hay ningún problema. Lo que no sabemos es si realmente estás dispuesto a aprobar esta ley tal cual está concebida, porque si no, vamos a ir a dar una gran vuelta para regresar al mismo punto, porque las características de la ley que ya está propuesta en la Asamblea no solo es resultado de este consenso, sino que cubre todas las necesidades de las exigencias de leyes de acceso a la información pública que, por ejemplo, cubre América Latina en lo que ya existe y la ley tipo de la Organización de Estados Americanos, que te dice claramente cuáles son esos parámetros. Entonces, si ya está claro, ¿para qué tenemos que consultarlo? Y una consulta de 80 personas. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes la consulta? Estamos hablando de años de trabajo, William. En el último año ha sido de talleres y de consultas con todos los sectores, reuniones. Mínimo un año han estado ustedes trabajando alrededor de esta propuesta. El último año ha sido intenso, pero la propuesta viene de 2004. Y entonces ahora el presidente pide 2 meses porque a lo mejor quizás no va a ser ni siquiera lo que ustedes están acordado lo que se va a reflejar ahí. Lo que nos hubiera gustado era que el presidente llamara a consultas al grupo promotor y sometiéramos a estrés lo que ya está hecho y que le pusiéramos todas las salidas y entradas y que analizáramos de cara a la conveniencia, no del Ejecutivo, que ese es otro punto, William. Pareciera que aquí la discusión está, ¿qué tanto me conviene a mí manejar así la ley como está, por presupuesto, porque armonice otras leyes? Es que no se trata de eso. Esta ley no es para que te convenga. Esta ley es para darle acceso a la población a un derecho constitucional y humano, que es acceso a la información. No es a tu conveniencia, es la conveniencia del ciudadano. Pero bueno, supongamos que esta va a ser 2 meses, entonces, ¿qué? Después de estos meses la vamos a aprobar. Esa es la gran pregunta. O después de estos 2 meses vas a construir un documento que al final va a ser aprobado por el presidente y mientras él no lo apruebe va a pasar debajo de su escritorio. Pero es que la inquietud vuelve siempre porque partiendo del nivel de consenso, de discusión, de debate de los actores involucrados en este anteproyecto que ustedes ya tienen elaborado, no sé qué más pueden hacer. O sea, es que, William, realmente por eso, uno se consulta. Bueno, por eso te digo, ¿verdad? Entonces, y yo estoy de acuerdo que hay una nueva forma de gobernar y él habla de las consultas. A mí me gusta, pero el asunto es que no todas las leyes se están discutiendo como esta. Si todas las leyes de la República se van a discutir con esta amplitud de consulta, yo estoy de acuerdo, fascinado, pero ahí tenés las reformas a la ley de menores que quieren hacer, ahí la están haciendo en Casa Presidencial, no te han invitado a vos, ni nos han invitado a nosotros, ni a nadie para ir a... Entonces, ¿las consultas para qué son? ¿Son consultas para todos por igual o es para que ésta se tarde más en aprobar? Esa es la pregunta. ¿Qué camino le está quedando a ustedes entonces? Esperar. Esperar Y analizar la consulta. Vamos a participar de esta consulta, hemos sido invitados, entonces como grupo promotor haremos nuestra participación, sosteniendo que todo ya está casi contemplado en lo que se tiene. A nivel legislativo, esto tiene un amplio nivel de consenso, es decir, con las fracciones distintas en la Asamblea Legislativa. No, William, hubiéramos querido que fuera por unanimidad. Pero estamos claros que con las 2 fuerzas mayoritarias hay consenso. Hay otras que no quieren la ley de acceso, nos lo han dicho claramente, ¿verdad? Hay partidos que dicen, no, esto no nos interesa. Y bueno, pero como no tenés los votos suficientes, nos vamos a los 2 grandes. Y ahí habíamos logrado el consenso más importante, William. El más importante es concebir ya a un ente autónomo que sea el que maneje la jurisdicción de esta ley. Pero el presidente dice, no, podemos mezclarlo con la ley de ética y el tribunal de ética, algo que ya habíamos logrado evacuar en todas estas consultas y todo el mundo había dicho, ética es una cosa y acceso a la información es otra. Es decir, desde el punto de vista de ustedes, toda la operación del tribunal de ética y todo eso tiene que estar aparte. Aparte, ¿no? Porque eso es administrativo, William. Sí, sí. Eso es administrativo. Entonces tú no vas a llevar, esto no tiene nada que ver con administrativo en el sentido de evaluar, solo es que el ciudadano pueda pedir información y obligar a que te la den. Entonces no requiere nada de evaluaciones de tribunales ni de grandes reflexiones. Yo te pido un dato y tú me lo das. Esa es tu obligación como Estado, no evaluar si yo te estoy pidiendo y justificarla y todo. Es simple para nosotros.
Bueno, se nos agotó el tiempo. Rafael, quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros esta mañana. No, el agradecido soy yo, William, y en nombre de la Asociación de Periodistas, la felicitación para Nilton, el abrazo a la planilla de redacción de la prensa gráfica que hoy se mostró solidaria con él, en un gesto que me parece muy, muy, muy bueno, que va en la línea que nosotros en APE decimos. El periodismo debe estar unido y debe venir desde dentro esa transformación que necesitamos. Bueno, y fue una expresión espontánea, es decir, no a nadie se le obligó a participar en esa expresión de solidaridad del día de ayer que aparece reflejada en esa fotografía que viste. Sí, no, y muy, muy importante ese apoyo, felicitarlos al fotoperiodista también por su valentía, porque incluso escribió los detalles de cómo hizo el trabajo, y eso dice bastante de que el periodismo en el país está creciendo, pero que no tenemos que ceder ni un espacio a que estas libertades que hemos logrado se retrocedan. Bueno, perfecto, gracias nuevamente. Terminamos así la entrevista en línea. Le invito a que nos acompañe el próximo lunes a las 8:15 de la mañana, desde luego hora de San Salvador. Buenos días.